Hoy les voy a hablar del libro Homo Videns, que fue escrito por Giovanni Sartori, pero antes del libro es importante dar algo de contexto, como en este caso que necesitamos saber al autor para entender mejor la obra, comprender cómo vivió. Así que voy a dar un breve repaso de quién fue Giovanni Sartori. Bueno, nacido en Florencia en 1924, Sartori se licenció en las Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Florencia. En 1946 permaneció en la Universidad de Florencia y enseñó historia de la filosofía moderna, lógica de la doctrina del Estado a partir de 1947. Fue profesor de la filosofía moderna de 1950 a 1956. También se convirtió en catedrático y después catedrático de las ciencias políticas y enseñó en la Universidad de Florencia de 1966 a 1976. Durante ese periodo, Sartori fundó el puesto académico moderno de ciencia política en Italia y fue un decano del recién creado Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Florencia. También enseñó en el Instituto Universitario Europeo y posterior fue profesor de ciencia política en la Universidad de Stanford. Por último, Sartori fue nombrado profesor de Albert Schweitzer en universidades en la Universidad de Columbia de 1979 a 1994 y profesor emérito en la Universidad de Florencia. Bueno, también fue presidente del Comité de Análisis Conceptual y Terminológico de la Asociación Internacional de Sociología y el Consejo Internacional de las Ciencias Sociales de 1970 a 1979. Fue fundador y editor de la Revista Italiana de Ciencia Política de 1971 a 2003 y también fue bueno, también tuvo varios títulos, como por ejemplo el de la Universidad de Guadalajara de México, que le otorgó el doctorado honoris causa. También le otorgó otro doctorado a la Universidad Nacional Autónoma de México, por mencionar algunas. Fue muy galardonado el señor, pero solo estoy diciendo poquitas de las menciones que tuvo. Bueno, tristemente falleció a los 92 años en Roma a causa de un cáncer de garganta el 4 de abril del 2017. Bueno, también hizo varias obras, como La política lógica del método en 1979, La teoría de partiti e caso italiano en 1982, ¿Qué es la democracia? 1993, La democracia después del comunismo 1993, y la obra que nos incumbe aquí, que fue la de Homo Videns y fue publicada en 1997, La sociedad teledirigida. Bueno, primero iniciando el libro, dice que Linnaeus clasificó al ser humano como Homo sapiens desde un punto de vista fisiológico. El ser humano no es tan diferente como lo son algunos de los primates. Lo que lo diferencia de los primates es su capacidad simbólica, la razón por la cual Ernest Kreiser lo definió como un animal simbólico. También sostiene que el ser humano no vive en un universo meramente físico, sino en uno simbólico, compuesto por el lenguaje y los símbolos. Y la definición tradicional, aunque sigue siendo que el ser humano es un ser racional, también puede decir que el ser humano se clasifica por el lenguaje emocional e imaginativo, siendo fundamental sus primeras etapas en el lenguaje. Bueno, una expresión que ocupa el autor es animal simbólico, un animal que es animal simbólico, que abarca de las formas de vida humanas. Esta capacidad simbólica, como ya habíamos dicho, se manifiesta en el lenguaje. Y el lenguaje se refiere a la articulación de sonidos y signos con significados. Aunque existen otras formas de lenguaje, como lo podrían ser el arte o el cine, el lenguaje es esencial y ya que define al ser humano en un lenguaje hablado.
Y aunque los animales también se comunican con su propio lenguaje, este solo consiste en señas, sin capacidad de reflexión. En cambio, el ser humano puede reflexionar sobre lo que dice. Así no sea la comunicación, sino el pensamiento y el conocimiento se construyen a través del lenguaje. De hecho, los seres humanos expresamos el lenguaje a través de palabras. Es muy importante prestar porque nos hemos dado cuenta de que el ser humano en realidad se expresa así. Un ejemplo para que me entiendan, porque no me di muy bien a definir, sería cuando ocurren las balaceras en Estados Unidos. Antes de las balaceras, por lo general sacan de que esta persona en sus redes publicaba que iba a matar, iba a hacer una balacera. Lo está expresando a través de un lenguaje. El ser humano es muy del lenguaje y es muy importante porque se expresa. Bueno, también después menciona que el lenguaje no es una herramienta solo para comunicar, sino que también sirve para pensar. El pensamiento no depende de la visión. Como una persona ciega puede tener dificultades por no acceder a lo escrito, pero no por no ver, no piensa. Esa persona es un ser pensante probablemente mejor que una que tenga completamente todas las facultades. O sea, el pensamiento no requiere ningún otro sentido, no requiere sentidos, sino lenguaje. Bueno, también después menciona el desarrollo de las civilizaciones, que ha estado estrictamente ligado a la estructura y que marca el paso de la comunicación oral a la cultura escrita. Sin embargo, hasta la invención de la imprenta, el conocimiento se transmitía principalmente de forma oral. Al leer, y el leer era un privilegio con el que contaban pocos. Bueno, este avance después fue a los periódicos en los siglos XVIII y XIX, y luego en el siglo XIX surgen nuevas tecnologías como el teléfono y el telégrafo, que eliminan las barreras de distancia de inicio a la era de comunicaciones inmediatas. La radio, al difundir su voz, se convierte en un gran medio masivo que mantiene la naturaleza simbólica del lenguaje. O sea, todavía conservamos, fuimos evolucionando desde la imprenta, bueno, desde la historia oral, hasta la radio, esto a finales del siglo XIX, bueno, esto a principios del siglo XX y finales del XIX, ya que transmite contenidos hablados, así libros, periódicos, teléfono y radio son formas de comunicación lingüísticas. Pero la ruptura de esto llega con el televisor, con la televisión. Y como su nombre indica, televisión es ver de lejos, tele, telescopio, por ejemplo, para ver de lejos. Es decir, que pueden llevar ante los ojos de un público espectadores con cosas que puedan llevar a cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en televisión, el hecho de ver el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar. No ocupas hablar, solo ocupas ver y mantenerte en silencio. En sentido de que la voz del medio o de un hablante es secundaria. Esta es la función de la imagen. La televisión no está hecha tonto para escuchar, sino para ver imágenes. Bueno, esto fue un cambio radical porque mientras que la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, como ya habíamos dicho, el hecho de ver acerca a sus capacidades ancestrales. O sea que con la tele en vez de avanzar, vamos para atrás. Al género que, bueno, también otra cosa importante es que toda innovación siempre ha generado temor y resistencia en su aparición, ya que altera el orden establecido y el caso más rechazado fue el de la maquinaria industrial, temida por supuesta capacidad de reemplazar al humano. Aunque no fue cierto, de inmediato el costo humano de la primera revolución industrial fue alto. Bueno, aquí el ser humano siempre ha tenido desconfianza, se podría decir, no sé cuáles serían las palabras, al cambio. Es muy difícil que alguien cambie. Eso lo pudimos ver con varios inventos. Por ejemplo, el más reconocido fue el de la luz, que las personas al principio le tenían miedo y de hecho tiraban las torres de transmisión eléctrica porque le tenían miedo al cambio.
Bueno, pero algunos inventos sí fueron bien recibidos, como la imprenta, el periódico, telégrafo, el teléfono y la radio, que fueron considerados en su tiempo como avances positivos para la difusión de ideas y culturas. Las críticas cuando existieron no fueron contra instrumentos en sí, sino en contra de los contenidos que difundían. Un ejemplo fue la gran enciclopedia, que generó rechazo no por el medio, sino por lo que significaba o lo que quería llegar a comunicar. Bueno, todos los avances tecnológicos siempre han generado expectativas sobre sus efectos, aunque muchas veces estas son imprecisas. Es como el telégrafo, que no generó temor, pero dio lugar a un monopolio de información en Estados Unidos. Y al ser controlado por un duopolio, que fue Western Union y la Associated Press, ese control definía notas sobre cómo se difundían. Sin embargo, ese problema fue resuelto por la llegada del teléfono, que permitió la comunicación directa. Es como el monopolio de información que fue en México en los años del PRI, hasta que llegaron los medios de comunicación y tapar incidentes como lo triste que fue de Tlatelolco. Y bueno, el ser humano había ampliado su capacidad de ver mediante instrumentos como el microscopio y el telescopio hasta que llegó la televisión y revolucionó esto. Al permitir ver todo sin moverse, trayendo imágenes de un mundo directamente, en pocas décadas el avance tecnológico llevó a la era cibernética y multimedia, donde múltiples medios conviven y la televisión dejó de ser central. El ordenador se convirtió en el nuevo protagonista y al unificar el texto, el sonido e imágenes, pueden generar realidades simuladas o virtuales. Bueno, la televisión muestra imágenes de la realidad, mientras que el ordenador puede crear realidades no existentes, realidades virtuales. El gran cambio en la comunicación se da cuando el ser humano comienza a informarse viendo y este cambio inicia con la televisión. A partir de ella la comunicación pasa de ser enfocada en palabras como en radio, que debes de prestarla completamente atención, a, a ser centrada en la imagen. Esta transformación obvio que trae consecuencias. Este, si esto es verdad, podemos decir que la televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis que requiere la naturaleza, que revierte la naturaleza del Homo sapiens. La televisión no es solo un instrumento de comunicación, sino que también es un paldeido, instrumento antropogenético, mediante el cual crea un nuevo tipo de ser humano, por así decirlo. También aquí entra que la cuestión central es que la televisión cuenta como la primera escuela del niño. Ya nos cambiamos a los niveles donde moldeamos todo. Es como los traumas que muchos se generan en la niñez, como Calderón, su complejo de Edipo. Chance podría ser obrador y manipulador. Bueno, ningún presidente se salva de eso. Bueno, el niño es un animal simbólico que absorbe todo lo que ve, sin filtros ni capacidad crítica, ya que uno no puede discriminar. Por lo tanto, más allá de la violencia de la televisión, moldea su mente con imágenes antes que palabras, reduciendo su capacidad lectora y el pensamiento abstracto. Esto puede llevar a que la juventud educada en lo visual termine siendo dependiente a videojuegos y alejada del lenguaje escrito. Los humanos aprendemos a través del lenguaje y de la abstracción, pero si nos vamos a la imagen, esto provoca, en resumidas cuentas, un cambio, el cual hace al niño más dependiente de ciertas cosas y con menor capacidad de abstracción. Después, critica la idea de la cultura audiovisual, bueno, después habla sobre los niños y cómo los vemos como una generación mejor, pero en realidad está perdiendo su capacidad de enfocarse en algo
su capacidad de abstracción. Bueno, después aborda de la cultura audiovisual sea superior o más válida por ser más accesible a las masas, que la cultura del libro es rechazada por considerarse elitista. Sostiene que el valor de la cultura no depende de cuántas personas la consuman, sino de su calidad. Después menciona sobre los avances tecnológicos, que por lo general relacionamos todo eso a un progreso, que es ir hacia adelante, pero no necesariamente el progreso siempre es mejor, como en el caso del crecimiento de un tumor. En este contexto se asocia el progreso con mejora, pero todo crecimiento implica un avance cualitativo, bueno, un avance muy peligroso. No se puede juzgar de forma absoluta que la televisión tiene pocos efectos positivos como negativos. Por un lado, entretiene y satisface al Homo ludens, al ser humano que busca diversión, y también estimula y despierta a millones de personas al mostrar el mundo generado a una abertura potencial hacia el progreso ilustrado. Sin embargo, este avance viene acompañado de una regresión en la capacidad de abstracción, comprender, centrarse en algo. Este ejemplo lo puedes ver como por ejemplo con personas que juegan ajedrez y escuchan música. Cuando tú les preguntas por qué, dicen que es para concentrarse mejor, pero en realidad no pueden mantener su foco de atención en un solo lugar y tienen que estar rodeado por múltiples formas de distraerse. En realidad es como el ajedrez o leer, que si te enfocas solo en eso, consigues mejores resultados. Pero los seres humanos hemos estado perdiendo esa capacidad. Bueno, después viene el Homo sapiens, que somos Homo sapiens gracias a la capacidad de abstracción, ya que todo conocimiento humano se construye a través de conceptos abstractos, no es visible ni representable mediante imágenes. Aunque utilizamos palabras concretas para objetos cotidianos, nuestro pensamiento más avanzado sobre política, derechos, la justicia y libertad se basa en conceptos abstractos sin equivalentes visuales. Las sociedades primitivas con lenguajes centrados en lo concreto tenían una capacidad de lenguaje abstracto y lógico que permitía el desarrollo del conocimiento científico. Esto es como, por ejemplo, el Estado. El Estado no lo podemos medir por una balanza. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? No, el Estado, para entender conceptos así, debes de tener una gran capacidad de abstracción. No podemos definir qué es Estado si no tenemos tal capacidad de abstracción. Bueno, también algunas palabras abstractas pueden representarse con imágenes. Estas representaciones son imprecisas y simplificadas sin captar el verdadero significado del concepto. Ver a un desempleado no implica el desempleo. Mostrar a alguien saliendo de prisión no define libertad. Es como lo que está pasando con los stickers, que son, es mucho lo que se está viendo con los stickers. Después va con las respuestas comunes a las críticas sobre los efectos negativos de la televisión y las refuta por uno. Primero se rechaza la idea de que todo avance tecnológico siempre fue atacado porque iría hacia un desastre. Después señala lo inevitable, que como la televisión no debe aceptarse la crítica, así como combate la contaminación o se le tema la bomba atómica. Aunque algunos defienden que la imagen y la palabra pueden integrarse armónicamente, la realidad es todo lo contrario. El lector está desapareciendo. Las estadísticas revelan un fuerte descenso de la lectura, los libros periódicos, mientras que al mismo tiempo se dedica más tiempo a la televisión, y esto ha crecido enormemente, ocupando casi todo el día en nuestra cultura. Un ejemplo de esto podría ser cuando llegamos de la escuela o de trabajar. Lo primero que empezamos a ver es el teléfono, en lugar de... No crítico, porque yo tampoco lo hago, la verdad. No leo mucho. Y sí, siempre que llego a ver mi celular, igual que toda mi familia, y no conozco a nadie que llegue así de, vamos a ponernos a leer. No, pero bueno, después se analiza que la televisión está siendo superada
por las nuevas tecnologías digitales. Aunque el ordenador es una herramienta más avanzada, interactiva y polivalente, la televisión es pasiva y monovalente. Esto no implica que la televisión desapareciera, al igual que la radio coexistió con la televisión. Ambos son medios que pueden convivir porque ofrecen experiencias distintas. Por lo tanto, no se trata de superación total de la televisión, sino un cambio de protagonismo entre medios. Creo que este libro fue publicado en 1997, si mal no recuerdo, pero esto ya se está dando, ya casi no está conviviendo la televisión con, se podría decir, la televisión con el celular, las computadoras, las consolas. Ya no es el único medio como en ese tiempo. Bueno, después señala que la televisión se caracteriza por entretener, relajar y divertir, siendo un elemento de la vida cotidiana y a menudo asumiendo un papel demiúrgico. Además de formar niños, influye constantemente en los adultos a través de información especializada, las noticias. Estas noticias son con temas como deportes, sucesos, temas del corazón y catástrofes, pero las aportaciones más relevantes son las políticas, que afectan directamente a la vida y la convivencia de las personas, ya que la política moldea libertad y bienestar de los individuos. Él también maneja el concepto de videopolítica, que se refiere al impacto de la televisión y las imágenes en los procesos políticos, lo que transforma la manera de gestionar la política. Aunque este poder de imagen está disponible para sistemas democráticos como dictatoriales, señala que el enfoque afecta a las democracias liberales, en particular en contextos de elecciones libres. Aquí algo que me suena es como el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, que perdió mucha legitimidad, o el caso de que precisamente también ganó Peña Nieto por las televisoras que cubrían sus casos, que se casó con, no me acuerdo, creo que era la Gaviota, y se vio influenciada eso. Peña Nieto nada más ganó por Televisa. Eso es algo que siempre he pensado, pero tengo dudas. Bueno, también la televisión tiene un fuerte impacto en los procesos electorales, desde la elección de candidatos hasta la forma en que se lleva a cabo la campaña y cómo ayuda al candidato. Es como ya había comentado, de cómo funciona cómo ganó Peña Nieto. Bueno, en conclusión, en las páginas de Homo Videns, señala cómo la televisión y los medios visuales han alterado nuestra estructura de los humanos y cómo hemos pasado de la transformación de Homo sapiens a Homo Videns, un nuevo humano moldeado por la imagen y una capacidad de pensamiento abstracto muy baja, muy baja, cada vez más baja. Después señala que el Homo sapiens y su capacidad simbólica y el uso del lenguaje que permite la abstracción, el razonamiento y el desarrollo de la cultura escrita, cambia a través de la televisión, donde ya puedes ver sin entender y donde la imagen es lo principal, no el texto. Bueno, después la televisión transforma la comunicación al sustituir el relato, como lo era en la radio, como lo es en la radio, por imágenes. Y este cambio genera una cierta especie de empobrecimiento cognitivo, ya que las imágenes son insuficientes, no pueden comunicar ideas complejas. Esto reduce nuestra capacidad de abstracción. Después se refiere a la multimedia, que es el acceso al Internet, y aunque puede prometer llegar a ser una herramienta educativa, es una distracción. Después habla de que la cibercultura puede fomentar una alienación aún mayor que la televisión si no se acompaña de forma crítica. Es como lo que está pasando hoy en día, que todos pueden hablar de lo que quieran, pero nadie, ninguna persona tenemos la capacidad de abstraer, porque no leemos, digamos, y lo primero que utilizamos es el celular. Bueno, después habla de la opinión teledirigida, que la televisión moldea la opinión pública a través de los contenidos con su propia lógica.
y la política también se ve afectada por esto. Es un concepto al que Satori llama el videopolítica, si mal no recuerdo. Sí, videopolítica. Y es como con Peña Nieto, ganó por Televisa, ganó por las opiniones. Y también casos como la Casa Blanca de Peña Nieto, que bajó mucho su legitimidad y fue un golpe muy fuerte a su imagen. En cambio, sucedió lo mismo con la Casa Gris de Obrador, pero con él no bajó por alguna razón, no sé, desconozco. Bueno, aquí sacamos algunas ideas del texto, saco unas ideas del texto, que el Homo sapiens está centrado en la palabra y esto genera capacidad de abstracción, pero esto está siendo reemplazado por el Homo videns, que es primero la imagen y después el pensamiento. Después, que con el cambio del televisor, la imagen puede decir que sustituye la capacidad de pensamiento. Y también después habla del video niño como sujeto formativo, que los niños expuestos a la televisión son formados en una lógica de percepción inmediata y limita su desarrollo cognitivo futuro. Esto se puede ver, por ejemplo, no me acuerdo en qué país de la Unión Europea, si mal no recuerdo es España, dice que los niños menores de 6 años no vean televisión y que los mayores de 6 a no me acuerdo qué edad, 1 hora por día. Pero por lo general los padres son muy irresponsables, no es por mal juzgarlos, pero le dan el celular al niño y ya, conozco casos. Bueno, el otro punto importante es que el progreso tecnológico y cultural, no toda innovación tecnológica conlleva beneficios culturales. Otro punto importante es la pérdida de los lectores. El declive de la lectura debilita la formación crítica del ciudadano, reduciendo su exposición a ideas profundas y complejas. Es como el Estado. A mí me costó mucho entender qué es el Estado, precisamente porque no soy un, un lector muy bueno, digamos. Bueno, por último, el último es la videopolítica, que se convierte en un espectáculo y el electorado en una audiencia pasiva, que es vulnerable a la manipulación de los medios. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.